Esta historia cuenta como la vida de un hombre común, que antes recorría tranquilas calles repartiendo cartas y periódicos, fue destrozada por la guerra, y cómo las mismas manos que clasificaban sobres un día llevarían mensajes capaces de cambiar el destino de batallones enteros. Antes de la guerra, rara vez recordaban su nombre. Era simplemente el cartero. Cada mañana, a la misma hora, salía de su pequeño apartamento, se ajustaba el abrigo gastado y se colgaba al hombro la familiar saca de cuero. Conocía la ciudad no por los mapas, sino de memoria. Cada esquina, cada escalera torcida, cada buzón oxidado le decía dónde estaba. Sabía qué puertas se abrían silenciosamente y cuáles crujían con fuerza, qué familias esperaban ansiosamente las cartas y cuáles fingían indiferencia. Para él, las direcciones no eran números, eran vidas. Recordaba los nombres mejor que los rostros. Viudas ancianas que vivían solas en el tercer piso. Obreros de fábrica que solo recibían correo una vez al mes. Parejas jóvenes que esperaban cartas llenas de esperanza. El ritmo de su vida era predecible, casi invisible, y le gustaba así. Creía que el mundo funcionaba porque las pequeñas tareas, aunque inadvertidas, se hacían correctamente, todos los días. Entonces llegó la guerra, no de repente, sino con fuerza, como una tormenta que todos presienten antes del primer trueno. Al principio eran rumores. Luego aparecieron avisos de movilización entre las cartas. Las mismas manos que antes repartían invitaciones y postales, ahora entregaban órdenes que enviaban a los hombres a marcharse para siempre. Las calles se volvieron más silenciosas. Las ventanas se oscurecían por la noche. Las radios hablaban con tono urgente hasta que un día dejaron de funcionar por completo. Al acercarse el frente, el servicio postal colapsó. Las oficinas cerraron. Las rutas quedaron abandonadas. Pero los mensajes no dejaron de existir solo porque fallara la infraestructura. La información se volvió más valiosa que la comida. Órdenes, informes de inteligencia, coordenadas, órdenes de evacuación. Todo dependía de la comunicación. Y fue entonces cuando alguien se acordó del cartero. Lo llamaron no a una oficina de reclutamiento, sino a un pequeño cuartel general improvisado, oculto en un edificio administrativo medio destruido. Un joven oficial revisó sus registros e hizo una pregunta extraña. ¿Qué tan bien conoce la ciudad? El cartero respondió con sinceridad. Me la sé de memoria. Esa respuesta lo cambió todo. Al principio sus tareas eran sencillas. Llevaba notas escritas a mano entre los puestos de mando, cuando las radios fallaban o eran interceptadas. Se movía en silencio, sin llamar la atención, vistiendo de civil siempre que era posible. Los soldados aprendieron rápidamente que si llegaba el cartero, el mensaje llegaría. Nunca corría a menos que fuera necesario. Nunca entraba en pánico, memorizaba las rutas al instante, adaptándose cuando las calles estaban bloqueadas o bombardeadas. Pronto, los mensajes cobraron mayor importancia. Le confiaban sobres sellados marcados para oficiales superiores, a veces para los propios generales. Nunca le decían qué contenían, y nunca preguntaba. Entendía claramente una regla. El mensaje importaba más que el mensajero, pero sin el mensajero, el mensaje era inútil. Los bombardeos se convirtieron en rutina. Las calles por las que antes caminaba tranquilamente, ahora explotaban bajo sus pies. Los edificios se derrumbaban donde antes colgaban buzones. Aprendió a moverse entre las descargas de artillería, a reconocer el sonido del fuego enemigo, a detenerse cuando los aviones pasaban por encima. La guerra no le enseñó coraje, sino disciplina.
Hubo días en que llevaba órdenes que redirigían a unidades enteras, impidiéndoles caer en emboscadas. Días en que su llegada significaba evacuación en lugar de aniquilación. Una vez, tras entregar un mensaje a un comandante de campo, oyó a un oficial susurrar: «Si esto no hubiera llegado, estaríamos muertos por la mañana». Nunca respondió. Simplemente se ajustó la correa de su mochila y regresó entre el humo. Al final de ese primer invierno, los soldados ya no lo llamaban el cartero. Lo llamaban el corredor. Los generales le confiaban información demasiado sensible para transmitirla por radio. Cuando toda la tecnología falló, cuando se cortaron los cables y se interfirieron las frecuencias, se convirtió en la última línea de comunicación. Llevó cartas a través del fuego no por intrépido, sino porque comprendió algo que otros olvidaban. Los mensajes son vidas plegadas en papel. Y nunca los perdió. A medida que la guerra se extendía, el silencio se volvió más peligroso que el ruido. Las radios crepitaban con menos frecuencia. Los cables se cortaban casi a diario, y las transmisiones codificadas se interceptaban antes de que pudieran llegar a sus destinos. Los comandantes aprendieron una dura verdad. La tecnología falló primero. Lo que quedó fue el factor humano. Y el cartero se volvió indispensable. Sus asignaciones ya no se limitaban a rutas cortas dentro de la ciudad. Lo enviaban más allá de las calles conocidas, a zonas marcadas solo por ruinas y líneas de frente cambiantes. Llevaba mensajes envueltos en hule, doblados tantas veces que parecían parte de su palma. Algunos estaban escritos con prisa, otros con una caligrafía cuidadosa y deliberada. Nunca los leía. Si no era necesario, el peso de la responsabilidad era suficiente. Una noche lo llamaron de nuevo, esta vez a un búnker en las profundidades de un antiguo juzgado. Un general estaba inclinado sobre un mapa, iluminado por una lámpara parpadeante. La habitación olía a hormigón húmedo y papel quemado. Cuando entró el cartero, la conversación se interrumpió. «Has entregado todos los mensajes hasta ahora», dijo el general en voz baja. Incluso cuando otros fallaron. El cartero asintió. No lo interpretó como un elogio. Era simplemente la constatación de un hecho. «Lleva esto directamente al mando avanzado», continuó el general, sellando un sobre con cera. «Sin radio, sin intermediarios. Si esto no llega para la mañana, el flanco este se derrumba». La ruta era más larga que cualquier otra que hubiera recorrido antes. Atravesaba zonas bajo constante fuego de artillería, calles que ya no existían en los mapas y barrios ahora ocupados por patrullas enemigas. Estudió el terreno no en el papel, sino de memoria, imaginando cómo fluía la ciudad, cómo se movía la gente antes de que la guerra lo destrozara todo. Salió de noche. Moverse en la oscuridad era diferente ahora. La guerra le había enseñado a escuchar en lugar de mirar. Los motores distantes significaban blindados. El silencio repentino a menudo significaba peligro. Evitaba los espacios abiertos, moviéndose junto a muros, por callejones, a veces arrastrándose cuando la calle no ofrecía refugio. Su abrigo civil estaba remendado y descolorido, pero lo ayudaba a mimetizarse con las ruinas. Solo una sombra entre sombras. A mitad del camino comenzó el bombardeo. Las explosiones rasgaron el suelo frente a él, levantando piedra y polvo en el aire. Se pegó a los restos de un muro de ladrillo, contando los segundos entre impactos. Conocía ese ritmo. No era aleatorio. Significaba que alguien avanzaba o retrocedía. Cuando el bombardeo se detuvo, volvió a moverse. En un momento dado, soldados enemigos cruzaron la calle.
se aplastó bajo los escombros, apenas respirando. El sobre dentro de su mochila pesaba más que nunca, como si resistiera cada segundo de retraso. Cuando los soldados pasaron, esperó más de lo necesario. La paciencia lo había salvado más veces que la velocidad. Cerca del amanecer, exhausto y cubierto de mugre, llegó al puesto de mando avanzado. Un conjunto de trincheras y sótanos reforzados que apenas se sostenían. Cuando le entregó el sobre al oficial al mando, éste lo miró con incredulidad. ¿Viniste solo?, preguntó el oficial. No había otra opción, respondió el cartero. El mensaje lo cambió todo. Las unidades se reposicionaron. Un regimiento entero evitó el cerco. El fuego de artillería se redirigió justo a tiempo para detener el avance enemigo. Al amanecer, lo que podría haber sido un colapso se convirtió en una retirada controlada. Se salvaron vidas. No gracias a la potencia de fuego, sino a la información entregada a pie. La noticia se extendió rápidamente. Desde ese día, cuando un mensaje era demasiado importante para arriesgarlo por aire, se lo entregaban. Los generales confiaban en él no por su valentía, sino por su precisión. Nunca improvisaba a la ligera, se guiaba por la lógica, la memoria y la disciplina. Sus rutas se convirtieron en leyendas que se susurraban entre los soldados. Si el mensajero puede pasar, el mensaje sobrevivirá. Pero con la confianza llegó el peligro. La inteligencia enemiga empezó a detectar patrones. Los informes interceptados mencionaban a un mensajero que aparecía donde fallaban las radios. Se ordenó a las patrullas que vigilaran a los civiles que se desplazaban con demasiada confianza por las zonas en disputa. Se habló de recompensas. El cartero aún no lo sabía, pero la guerra empezaba a buscarlo. Y pronto lo encontraría. La guerra no ignora los patrones por mucho tiempo. Al principio el cartero notó pequeños cambios. Las calles que había cruzado docenas de veces ahora parecían vigiladas. Las ventanas permanecían oscuras, pero percibía ojos tras los cristales rotos. Las patrullas enemigas se demoraban más tiempo en las intersecciones, no buscando sin rumbo, sino esperando, observando. La ciudad estaba aprendiendo. Y el enemigo también. Su nombre seguía siendo desconocido, pero su función no. Una transmisión capturada, interceptada días después, lo describiría simplemente como el mensajero que camina donde habita el silencio de radio. Eso fue suficiente. La siguiente misión llegó antes de lo esperado. Un paquete sellado, marcado con hilo rojo, urgente, estratégico, irreemplazable. Contenía información actualizada sobre los movimientos de tropas y la confirmación de un presunto colaborador dentro de las filas de mando. Si se entregaba, expondría a un traidor cercano a los propios generales. Si se perdía, fortalecería al enemigo desde dentro. El cartero comprendió la importancia al instante. Partió antes del anochecer, eligiendo deliberadamente una ruta más larga. La previsibilidad era ahora un inconveniente. Evitó sus calles habituales, pasando en su lugar por zonas industriales y pasos subterráneos medio inundados. Sus botas se hundieron en el barro mezclado con ceniza. El olor a aceite y óxido impregnaba el aire. Esta ya no era la ciudad donde antes repartía cartas. Era un campo de batalla viviente, plagado de amenazas invisibles. A mitad de camino apareció la primera señal. Una bengala iluminó el cielo tras él, bañando las ruinas con una tenue luz blanca. El Freose se detuvo al instante, presionándose contra una pared derrumbada. Segundos después, resonaron las botas, demasiado coordinadas para ser patrullas aleatorias. Estaban barriendo, registrando. El enemigo cerraba redes, no lanzaba sedales.
Esperó. Los minutos se hicieron eternos. El sudor le corría frío por la espalda a pesar del aire invernal. El sobre en su mochila parecía latir, recordándole por qué estaba allí. Controló su respiración, dejando que los sonidos definieran el peligro en lugar de su miedo. Cuando reanudó el movimiento, cambió de dirección por completo. En lugar de dirigirse al norte, giró hacia el oeste, hacia una zona recientemente bombardeada hasta quedar casi en ruinas. Los edificios allí ofrecían poco refugio, pero tampoco pocas razones para que las patrullas se demoraran. El terreno era inestable, plagado de cráteres llenos de agua de lluvia y escombros. Cada paso arriesgaba ruido, lesiones o algo peor. Pero el enemigo rara vez registraba donde la supervivencia misma parecía improbable. Se movió lenta y metódicamente, como siempre. Pasaron las horas. En un momento dado, una patrulla pasó tan cerca que pudo oír su conversación en voz baja. Un soldado se quejó del frío. Otro bromeó sobre los civiles que seguían intentando moverse por la ciudad como fantasmas. El cartero no reaccionó. Hacía tiempo que había aprendido que la invisibilidad no consistía en esconderse, sino en comportarse como si no pertenecieras a ningún sitio. Cerca de la medianoche, el peligro aumentó. Un reflector barrió los escombros, seguido de órdenes a gritos. El enemigo había establecido un puesto de control. Temporal, improvisado, pero letal. El camino más allá estaba cortado. El cartero se retiró a los restos de lo que una vez fue un bloque de apartamentos. Dentro, las escaleras habían desaparecido. Los pisos se habían derrumbado en trampas verticales. Subió con cuidado, probando cada escalón, subiendo no para escapar, sino para observar. Desde arriba vio el alcance de la operación. No era una patrulla al azar. Era una cacería. Las rutas se cerraban sistemáticamente. Los mensajeros habían sido interceptados en otro lugar. Alguien había hablado. O alguien había sido vigilado demasiado tiempo. De cualquier manera, la red se cerraba y el tiempo se agotaba. Consideró destruir el paquete. Era una opción para la que había sido entrenado. Si la captura era segura, el mensaje no podría sobrevivirlo. Pero la certeza aún no había llegado. Aún había movimiento. Aún había sombras. Aún había opciones. Esperó a que la patrulla cambiara de posición. Entonces descendió, no por donde había venido, sino a través de un muro roto hacia un callejón medio lleno de escombros. Se arrastró, rasgándose el abrigo, raspándose las manos en carne viva. El dolor no importaba, solo el silencio importaba. Al amanecer llegó a un canal de drenaje que cortaba la ciudad bajo tierra como una vieja cicatriz. El agua estaba helada, las paredes resbaladizas por el musgo y la mugre. Lo atravesó durante casi una hora, siguiendo su curva hasta que desembocó cerca de un distrito fortificado que aún estaba bajo control amigo. Cuando emergió, exhausto, empapado y apenas en pie, los soldados le apuntaron con sus rifles al instante. Levantó las manos lentamente. «Tengo un mensaje», dijo simplemente. El sobre llegó intacto. El colaborador fue identificado en 48 horas. Arrestado discretamente. Retirado sin espectáculo. Una brecha que podría haber condenado al fracaso múltiples operaciones fue sellada, porque un hombre caminó en lugar de transmitir. Después de esa noche, el cartero dejó de ser un simple mensajero. Se convirtió en una variable que el enemigo no podía eliminar fácilmente. Y por primera vez comprendió algo escalofriante. Mientras siguiera caminando, la guerra seguiría intentando detenerlo. Después de esa noche, las reglas cambiaron. El cartero ya no era enviado solo entre zonas seguras o ruinas familiares.
Sus rutas se volvieron impredecibles por diseño. Las órdenes le llegaban verbalmente, a menudo incompletas, a veces intencionadamente vagas. Las ubicaciones cambiaban en el último minuto. Los puntos de entrega se modificaban mientras él ya estaba en movimiento. Esto no era confusión, era protección. Aprendió a aceptar la incertidumbre como parte del trabajo. Las cartas que llevaba también cambiaron. Ya no solo informes o confirmaciones. Ahora había directivas selladas, autorizaciones de emergencia y notas personales dirigidas a generales que ya no confiaban en radios, teléfonos, ni siquiera en sus propios ayudantes. La tinta reemplazó las señales. El papel reemplazó las ondas. La memoria humana reemplazó a las máquinas, y eso lo hacía peligroso. El enemigo comenzó a adaptarse. Aparecieron puestos de control en lugares que nunca antes habían importado. Interrogaban a ancianos. Registraban a niños. Cualquiera que caminara solo con demasiada frecuencia se volvía sospechoso. La ciudad misma parecía retroceder. Los civiles que quedaban se movían menos, hablaban menos, sobreviviendo en silencio. El cartero se adaptó, haciéndose más pequeño. Ahora vestía de manera diferente, capas desiguales, colores apagados por la ceniza y la suciedad. Su mochila también cambió, reforzada por dentro con forros falsos y sellos impermeables. Si lo capturaban, no parecería un mensajero. Parecería un hombre que lo había perdido todo y vagaba porque no tenía a dónde ir. La misión que casi lo liquidó llegó en una mañana que parecía engañosamente tranquila. El cielo estaba despejado. No había arte, yería, sin sirenas. Eso por sí solo era inquietante. Le entregaron un solo sobre, sin marcas, sin un hilo de urgencia. Solo un nombre y una ubicación, escritos con cuidado en mayúsculas. Un general estacionado cerca del límite este de la ciudad, coordinando un realineamiento defensivo tras grandes pérdidas. El mensaje era breve, dijo el oficial, pero crucial. No se detenga, le dijeron. Si debe elegir entre velocidad y seguridad, añadió el oficial en voz baja, elija velocidad. Asintió una vez y se fue. A mitad del trayecto el silencio se rompió. Un leve zumbido mecánico lo alcanzó primero. Motores, distantes pero acercándose. Se agachó en una puerta justo cuando vehículos blindados entraban en la intersección. Unidades enemigas. Organizadas, tranquilas, se dispersaron con un propósito, no por pánico. Esto no era coincidencia. El cartero esperó, contando las respiraciones, observando el patrón. Lo vio entonces, la trampa formándose, calles selladas no en filas, sino en arcos. Cualquiera que se adentrara sería atrapado. Cualquiera que se adentrara sería seguido. No eligió ninguna de las dos. En cambio, se inclinó verticalmente. Entró en un edificio medio destruido y subió. Cada piso crujió bajo su peso. Caía polvo a cada paso. En la cima atravesó apartamentos destrozados, pasando de un edificio a otro usando paredes derrumbadas y vigas expuestas. La ciudad se veía diferente desde arriba, más vacía, más aguda, más cruel. Un disparo sonó abajo. Habían visto movimiento. Corrió, no a ciegas, sino con precisión, contando pasos, calculando huecos, recordando cómo una vez, años atrás, se movía por los tejados como atajos para las entregas. Toda una vida conociendo la ciudad, regresó en fragmentos, guiando su cuerpo más rápido de lo que pensaba. Una bala destrozó la mampostería a centímetros de su cabeza. No disminuyó la velocidad, saltó. El impacto lo dejó sin aliento. Un dolor agudo e inmediato le recorrió el tobillo. Contuvo el sonido y se escondió entre las sombras mientras seguían los disparos.
Se arrastró hasta un respiradero, cerrando la tapa justo cuando los soldados inundaban el tejado. Dentro del respiradero, el mundo se reducía a oscuridad, metal y aliento. Le palpitaba el tobillo. La sangre le empapaba el calcetín. Presionó la frente contra el frío acero y esperó, escuchando las voces que resonaban por el edificio. Buscaron metódicamente, seguros de que no podía haber ido muy lejos. Tenían razón, pero se equivocaban sobre a dónde. Después de casi una hora, las voces se apagaron. El cartero no se movió durante 30 minutos más. Cuando finalmente salió, apenas podía caminar. Pero caminó de todos modos. Cada paso le subía el dolor por la pierna. Cualquier sonido le parecía demasiado fuerte. Se apoyó en los muros, atravesó callejones, cruzó una plaza del mercado llena de carros abandonados y pancartas rotas. Los civiles lo miraban y apartaban la mirada. En la guerra el sufrimiento se vuelve invisible. Llegó a su destino justo antes del anochecer. El general leyó el mensaje en silencio. Luego levantó la vista lentamente. «¿Le siguieron?», dijo. «Sí», respondió el cartero. «¿Resultó herido?». «Sí». El general dobló la carta con cuidado. «Este mensaje cambia el rumbo de mañana». Si hubiera llegado tarde. No terminó la frase. El cartero asintió una vez. Le ofrecieron un médico. Al principio lo rechazó, pero luego aceptó cuando ponerse de pie se volvió demasiado difícil para discutir. Con el tobillo vendado, miró fijamente la pared, sintiendo el cansancio calar hondo en sus huesos. Esa noche durmió por primera vez en semanas. Y por primera vez desde que comenzó la guerra, no soñó con rutas ni calles, sino con cartas que aún no había entregado. Porque ahora sabía algo, con una claridad aterradora. El enemigo ya no buscaba mensajes. Lo buscaban a él. La recuperación fue breve e incompleta. El tobillo sanó lo suficiente como para caminar, pero nunca lo suficiente como para olvidar. El dolor se convirtió en un compañero silencioso, un recordatorio a cada paso de que su cuerpo guardaba su propio registro de la guerra. Nadie le pidió que descansara más, nadie lo necesitaba. Regresó al servicio porque no había ceremonia para detenerse. Para entonces, su nombre ya no se pronunciaba abiertamente. Se referían a él indirectamente. El porteador, el caminante, el que conoce las calles. Incluso entre aliados, el anonimato era protección. Cuantos menos pudieran identificarlo, menos podrían traicionarlo bajo presión. Y la presión estaba por todas partes. Convoyes interceptados, mensajeros emboscados, corredores capturados que nunca regresaron, radios interferidas sin previo aviso, unidades enteras aisladas durante días, sobreviviendo a ciegas, esperando órdenes que nunca llegaban. Excepto cuando él llegaba. Su papel se expandió más allá de la entrega. Los comandantes comenzaron a preguntarle su opinión, no sobre tácticas, sino sobre viabilidad. ¿Podría un mensaje llegar a ese lugar al amanecer? ¿Seguía siendo transitable alguna ruta después del último bombardeo? ¿Qué calles estaban vigiladas y cuáles olvidadas? Respondió con sinceridad. A veces la respuesta era no. En una ocasión, un coronel golpeó una mesa con el puño al escuchar su evaluación. «¿Y entonces cómo avanzamos?», preguntó. El cartero lo miró a los ojos con calma. «Espere», dijo, «o cambie la pregunta». Esa moderación le valió respeto. La misión que lo obligó a tomar la decisión llegó semanas después. Lo llamaron tarde en la noche y lo llevaron a una habitación en penumbra, iluminada por una sola lámpara. Mapas cubrían las paredes, con notas escritas a mano y alfileres.
En el centro se encontraba un general de alto rango, mayor que la mayoría de los que aún luchaban, con el rostro demacrado por el agotamiento más que por la edad. El general no perdió palabras. «Hemos perdido toda comunicación fiable con la División Sur», dijo. «Están controlando un cruce crítico. Si caen, el corredor de evacuación colapsará». El cartero escuchó en silencio. «Necesitamos confirmar su posición», continuó el general. «Y necesitamos entregar nuevas órdenes. El contacto por radio es imposible. Están derribando drones». Hizo una pausa y añadió en voz baja. «Esto no es una entrega, es una penetración». La distancia era extrema. El territorio intermedio estaba fuertemente controlado. Múltiples zonas de patrulla enemigas se superponían. La probabilidad de captura era alta. La supervivencia incierta. El cartero miró el mapa. Trazó la ruta lentamente con el dedo, deteniéndose en varios puntos. Reconoció barrios que ya no existían, calles convertidas en trincheras, intersecciones completamente borradas. Finalmente, levantó la vista. «Si me voy», dijo, «no seré rápido». «No necesitamos rapidez», respondió el general. «Necesitamos certeza». Ese fue el momento. El momento en que el trabajo dejó de ser sobre cartas y se convirtió en una cuestión de consecuencias. Solo hizo una pregunta. «¿Y si me capturan?» El general no mintió. «Entonces negamos conocerte». El cartero asintió. Esa noche empacó más ligero que nunca. Sin objetos personales. Sin identificación. Solo el mensaje, memorizado y escrito, para que pudiera sobrevivir, aunque el papel no lo hiciera. Al adentrarse en la oscuridad, comprendió algo que había evitado admitir durante meses. Podía detenerse. Nadie lo obligaría. Nadie lo obligaría a volver si se negaba. Ya había hecho más de lo que cualquiera podía pedir, razonablemente. Pero también sabía qué pasaría si no iba. La División Sur esperaría, confundida, aislada. Adivinarían, improvisarían y, finalmente, tomarían la decisión equivocada. No por debilidad, sino porque la guerra castiga la incertidumbre más rápido que los errores. Caminó. Los días se confundían. Se movía de noche, se escondía de día. Bebía agua de lluvia de canaletas rotas. Dormía bajo escaleras derrumbadas. Se guiaba de memoria cuando los mapas se volvían inútiles. Una vez, permaneció inmóvil durante horas, mientras los soldados enemigos discutían justo encima de él, con las botas raspando el hormigón a centímetros de su cara. No pensaba en el miedo. El miedo desperdiciaba energía. En la quinta noche, llegó a las afueras de la última posición conocida de la división. El humo flotaba a baja altura sobre el suelo. El aire olía a aceite y metal. Disparos lejanos resonaban irregularmente, defensivos, desesperados. Se acercó lentamente, con las manos visibles, gritando una frase acordada meses atrás, una contraseña verbal que cambiaba semanalmente. Un cañón de rifle emergió de la oscuridad. Luego otro. Luego rostros, demacrados, sucios, exhaustos, pero vivos. Recibieron el mensaje sin ceremonias. El comandante lo leyó una vez. Luego, otra. Sus hombros se hundieron, no con alivio, sino con comprensión. «Nos movemos al amanecer», dijo. «Por ti». El cartero no sonrió. Al girarse para irse, el comandante lo detuvo. «No volverás por el mismo camino». El cartero asintió. «Lo sé». Cuando desapareció entre el humo, ninguno de ellos supo si volverían a verlo. Pero el cruce resistió, y el corredor de evacuación permaneció abierto, porque un hombre decidió no detenerse. El regreso fue más duro que el viaje de ida. El cartero abandonó el cruce antes del amanecer, justo cuando la División Sur comenzaba a moverse.
No miró atrás. Si lo hacía, sabía que podría reducir la velocidad. Y reducir la velocidad era la causa de la muerte de la gente. La ruta de regreso ya no existía de la misma manera. Las patrullas habían cambiado. Las calles que días antes estaban vacías, ahora estaban llenas de soldados. Los incendios ardían sin control, convirtiendo barrios familiares en puntos de referencia de destrucción en lugar de una dirección. Se adaptó. En lugar de seguir calles, siguió ausencias, lugares donde nadie montaba guardia porque no quedaba nada de valor. Atravesó patios, trepó por apartamentos destrozados, cruzó tejados donde antes había puertas. Su tobillo le falló 2 veces. La primera vez se desplomó contra una pared y esperó a que el dolor se calmara lo suficiente como para ponerse de pie. La segunda vez permaneció tendido más tiempo, presionando la frente contra la tierra, contando las respiraciones, obligando a su cuerpo a obedecer. Nadie vendría a ayudarlo. Ese conocimiento, curiosamente, le dio claridad. La tercera noche lo vieron. Un reflector iluminó una plaza abierta justo cuando la cruzaba, dejándolo completamente blanco. Se oyeron gritos, botas golpeaban la piedra. Corrió, no rápido, pero con decisión, doblando las esquinas sin dudar, confiando más en la memoria que en la vista. Sonó un disparo, luego otro. Sintió un fuerte impacto en el hombro, al principio más fuerza que dolor. Su cuerpo reaccionó. Antes de que su mente se diera cuenta, cayó, rodó y se arrastró hasta un canal de drenaje apenas lo suficientemente ancho como para ocultarlo. Los soldados pasaron en cuestión de minutos, convencidos de que habían terminado el trabajo. Permaneció allí tendido hasta el amanecer, con la sangre empapando su abrigo y los dedos entumecidos por el frío. Cuando finalmente emergió, la ciudad se veía diferente. No físicamente, sino emocionalmente. Algo había cambiado. Se dio cuenta de que ya no se movía como un civil fingiendo ser soldado. Ahora se movía como alguien que pertenecía a la guerra, quisiera o no. Su cautela era instintiva, su atención constante. Notó reflejos en las ventanas, sombras tras las esquinas, cambios en el sonido que significaban peligro. Esto lo asustó más que el disparo, porque significaba que tal vez no hubiera vuelta atrás. Llegó a territorio amigo 2 días después, exhausto, con fiebre, apenas consciente. Los médicos lo arrastraron al interior de una escuela en ruinas convertida en hospital de campaña. Le cortaron el abrigo, le limpiaron la herida y la cosieron sin anestesia porque no quedaba nada. Cuando despertó, un joven oficial estaba junto a su cama, sosteniendo un papel doblado. «El mando quiere verlo», dijo el oficial. «No puedo caminar mucho», respondió el cartero. «Vendrán aquí», respondió el oficial. El general llegó esa noche. No trajo medallas ni discursos, trajo la confirmación. La División Sur se había abierto paso. El corredor de evacuación permaneció abierto durante 48 horas cruciales. Miles habían escapado. Soldados heridos, civiles, familias enteras que de otro modo habrían quedado atrapadas. El general miró al cartero con atención. «No se le mencionó en ningún informe», dijo. «Oficialmente, el mensaje llegó por medios desconocidos». El cartero asintió. «No hay problema». Hubo una pausa. «Puede parar ahora», dijo el general. «Tu historial de servicio lo permite. Nadie cuestionaría tu decisión». El cartero cerró los ojos brevemente. En ese momento pensó en su antigua ruta. Las calles de la mañana, el peso de las cartas en su maletín, el sonido de puertas abriéndose, de voces familiares que lo saludaban por su nombre. Entonces pensó en los hombres del cruce.
en el rostro del comandante al leer el mensaje, en la certeza que siguió a la confusión. «Terminaré esta ruta», dijo finalmente. El general no discutió. Semanas después, los soldados comenzaron a contar historias. Sobre un hombre que apareció donde las radios fallaban. Sobre órdenes que llegaban a mano cuando todo lo demás se derrumbaba. Sobre una figura que caminó entre el fuego no por valentía, sino porque alguien tenía que hacerlo. El cartero nunca los corrigió. No pidió reconocimiento. Pero silenciosamente, sin ceremonias, el ejército ajustó sus planes. Las rutas se trazaban pensando en él. Los mensajes se escribían sabiendo que él los llevaría. Y en algún lugar entre las ruinas de las ciudades y el silencio de la noche, un ex-civil se convirtió en algo completamente distinto. No en un héroe ni en una leyenda, sino en una constante. Un hombre que nunca perdió el mensaje. La guerra no terminó de repente. Se atenuó. Los disparos se hicieron menos frecuentes. Los bombardeos se alejaron. Las noches se volvieron más tranquilas, aunque nadie confiaba en el silencio. Para quienes llevaban mensajes, esta fase era la más peligrosa. La gente daba por hecho que lo peor había pasado y bajaba la guardia. El cartero no. Su última misión llegó sin ceremonias. Un solo sobre, sin sello, sin remitente. Dentro, órdenes para coordinar el último avance sincronizado antes del alto el fuego. Si fallaba la sincronización, unidades enteras podrían colisionar o quedar aisladas por las fuerzas en misión retirada. El contacto por radio volvió a ser inestable. Así que se lo dieron. La ruta cruzaba territorio que ninguno de los dos bandos controlaba por completo. Campos llenos de equipo abandonado. Aldeas vaciadas tan rápido que aún quedaba comida en las mesas. El cartero se movía con la calma de la rutina, como si siguiera un horario de entregas que nadie más podía ver. La segunda noche se encontró con civiles escondidos en un sótano. Un anciano, 2 mujeres y 3 niños. Le rogaron que se quedara, que esperara hasta la mañana, que no arriesgara el camino. Se arrodilló, ajustó la correa de su mochila y les dijo la verdad. «Si no me voy ahora», dijo, «alguien más no volverá a casa». Lo entendieron. Antes del amanecer llegó al último puesto de control. El oficial que recibía el mensaje parecía mayor de lo que su uniforme sugería. Le temblaban las manos al leer. «Esto lo cambia todo», dijo el oficial en voz baja. El cartero asintió, dándose la vuelta. Alto el fuego se declaró 2 días después. Hubo celebraciones en algunos lugares. En otros, solo agotamiento. El cartero lo observaba todo desde la orilla, sin saber cómo participar. Cuando el ejército comenzó a desmovilizar a los civiles, su nombre apareció en la lista, sin rango, sin medallas. Solo una línea que decía, «Servicio cumplido». Regresó a la ciudad meses después. Ahora estaba más tranquilo, marcado, familiar en fragmentos. Su antigua ruta ya no existía como antes. Algunas calles renombradas, otras borradas por completo. Pero la gente lo recordaba. No como un soldado, como el hombre que siempre llegaba. Retomó su antiguo trabajo, aunque la maleta se sentía más ligera de lo que recordaba. Había menos cartas. Las direcciones cambiaban, pero cuando caminaba, la gente se apartaba instintivamente, percibiendo algo diferente. A veces los veteranos lo detenían. «¿Llevabas mensajes, verdad?», le preguntaban. Él asentía. «¿Eras tú?», decían, con los ojos muy abiertos. Sonreía cortésmente y continuaba. Años después, en una pequeña sala de archivos, un empleado que catalogaba los registros de la guerra notó algo extraño. Docenas de mensajes cruciales, todos marcados de la misma manera, entregados en mano.
Mensajero sin especificar, sin fotografía, sin mención oficial, solo resultados. El cartero nunca hablaba de la guerra a menos que se lo pidieran directamente, e incluso entonces no hablaba de peligro, sino de responsabilidad. Alguien tenía que asegurarse de que las palabras llegaran, decía. Cuando se jubiló no hubo desfile, solo un tranquilo paseo a casa en su último día. Colgó su mochila junto a la puerta y se quedó allí un buen rato, escuchando la respiración de la ciudad. La guerra se había llevado muchas cosas, pero no se había llevado esto: la simple creencia de que cada mensaje importaba, y que mientras una persona estuviera dispuesta a llevarlo, la esperanza aún podía encontrar su destino.